de qué se trata este título, más o menos en unos 40 minutos, entonces téngame paciencia. Por lo pronto comienzo contándoles una historia que me pasó hace un tiempito. No teníamos carro en ese momento, yo me transportaba solamente en Volvo y en Mercedes. Entonces iba en Transmi uno de estos días y me bajo en una estación donde hay cerca una estación de servicio. Y cuando estoy viendo hacia la estación de servicio de gasolina, veo un Ferrari. Un Ferrari. A mí me encantan los carros, no sé cuántos hoy hay en Colombia. En esa época yo averigüé todo eso, había 7 Ferraris en Colombia. Y yo vi uno, ¿me entienden? O sea, estaba ahí cargando gasolina, no sé cuánto le costaría, pues no sé hoy en día, ¿no? Bueno, ahora si uno tiene plata para tener un Ferrari, tiene que tener plata para cargarlo, ¿sí o no? No sé cuánto le echó de gasolina a ese hombre, pero yo quería vivir la experiencia, un Ferrari, ¿me entienden? Entonces yo me acerqué como a la estación de servicio porque yo quería sentir el poder de semejante motor. Y lo prenden. Y suena así, vibra toda la estación de servicio. Y yo digo, no, o sea, este es un carro que alcanza entre 0 y 100 kilómetros por hora en algunos entre 4 a 6 segundos. Yo dije, hermano, este carro va a arrancar y no lo veo. Arranca, lo engrana. Salió a un trancón. Un Ferrari en un trancón. Pregunta, ¿ese es un problema de contenido o de contexto? Es decir, ¿es un problema del Ferrari o de dónde se encuentra? Nuestra preciosamente caótica Bogotá, que en promedio dice que uno pasa en el tráfico diariamente entre 2 y 3 horas. En promedio, algunos de ustedes dicen, ojalá fueran solamente 3 horas, ¿sí? Vean, los Ferraris están hechos para las grandes carreteras del mundo. Qué desperdicio, ¿verdad? Y yo me di cuenta ese día que eso se parece mucho a nosotros, porque nosotros tenemos problemas cuando nos definimos más por el contexto que por el contenido. Es decir, por lo que nos rodea, por el entorno, que por lo que fuimos hechos. Hay muchas personas que tienen profundos problemas de identidad y de autoestima no por el contenido, porque son personas maravillosas, extraordinarias, con talentos sorprendentes, pero su contexto les ha limitado para alcanzar todas las posibilidades que tienen. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? No sé, me pasa cada cierto tiempo, no tengo como una frecuencia con eso, pero cada cierto tiempo hay momentos donde me levanto orando y de verdad muy compungido, especialmente por la vocación que yo tengo, que son los jóvenes. Hay momentos donde especialmente me duelen los jóvenes. No soy una persona de llorar mucho, pero esta semana por diferentes circunstancias como que se acumuló una bola de nieve y me levanté un día orando por los jóvenes y llorando por los jóvenes. A mí me duele mucho que la gente los llame la generación de cristal. Me duele mucho porque es un término sumamente peyorativo, pero además de eso no hace autoevaluación, porque critican a las nuevas generaciones, pero ¿quién las crió? Muchos de estos jóvenes tienen que ir a terapia porque sus papás nunca hicieron terapia. Pero además de eso quiero que noten cómo esta terminología lo que hace es exponer que muchas veces consideramos que el problema siempre está fuera de nosotros, que el problema lo tienen otros. De hecho, cuando pensé hablar sobre la autoestima y pensé que la gran mayoría de ustedes son jóvenes en el Señor, uno pensaría que uno se gradúa de estos temas. Uno dice, no, estos temas de la autoestima son para los pelados hasta los 20 años. Pero
una autoestima que está rota y que no ha sido sanada ineludiblemente nos va a lastimar a nosotros y va a lastimar a otros, no importa el tiempo que tengas en esta vida. Hay personas con muy buena autoestima que tienen 20 años y hay gente que tiene una pésima autoestima que tiene 75. Porque no es un problema de tiempo, es un problema de cómo nos definimos o cómo vemos que somos definidos, si a la luz de nuestros contextos o a la luz de quienes somos. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Lo estuvimos hablando en algún momento de la serie que vimos ahorita del viaje. Ustedes se acuerdan con la partícula introductoria con la que Satanás tentó a Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús es bautizado, escucha esta voz del cielo que dice: tú eres, ¿tú qué? Eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Vas a ser mi hijo? ¿Fuiste mi hijo pero ya no? ¿Vas a hacer cosas para ser mi hijo? No, tú eres, es un hecho. Tú eres mi hijo amado. ¿Y qué fue lo que dijo Satanás después de que el Espíritu lleva a Jesús al desierto, después de esta declaración del Padre? ¿Cuál es la partícula introductoria siempre? Le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde arriba que los ángeles te van a sostener. ¿Se dan cuenta cuál es en el fondo lo que quiere Satanás tentar en Jesús? Su identidad. Te hace creer que el ser se define por el hacer. Si soy hijo, tengo que hacer algo. ¿Quiénes aquí son padres? ¿Qué hicieron sus hijos para ser sus hijos? ¿Nacieron? Pues normalmente. Y ya. ¿Uno puede hacer algo para ser más hijo? Yo amo a mis jóvenes con todo mi corazón. A muchos los trato como si fueran míos, pero no son mis hijos por más de que hagan cosas para ser mis hijos. ¿Me explico? ¿Y cuánto nos desgastamos en hacer para buscar ser? Y esa es una tarea de nunca acabar, de nunca acabar. ¿Recuerdan la tentación a Eva desde el principio? Dios les había dado todo. Son mi creación más preciada. Ah, sí, demuéstralo. Haz esto. Quiero hablarles de un texto que creo que que ha sido muy mal interpretado porque lo hemos limitado a un tema que Jesús no tocó. Y nos vamos a dar cuenta que en este texto Jesús no habló principalmente de dinero, sino que habló de identidad y de valor. El texto está en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 18. Dice así: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios del rey Herodes. A ver, un momento, que esto es muy importante. Quiero que se imaginen que en esa época había pugnas religiosas y políticas y había dos extremos, ¿sí? En un extremo estaban los fariseos, que ellos dicen: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel, tenemos que defender esta tierra. Y en el otro extremo estaban los de Herodes, porque Herodes era un arrodillado ante el imperio romano de ese momento. En esa época los políticos que estaban, no importa si estaban en dos extremos de la balanza, en esa época los políticos se aliaban. ¿Ustedes pueden creer eso? Se aliaban para conseguir un beneficio propio. Pasaba eso. Pasaban esas cosas así de raras. Es decir, es como si usted dijera que se aliaron los de el pacto histórico con el centro democrático. O sea, para que pase algo así, hay un interés muy profundo y muy egoísta ahí. Seguimos. Los cuales le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir con nadie porque no te fijas en la apariencia. Ay.
Y después ahí viene. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Cuidado con tantos halagos. Conociendo sus malas intenciones, Jesús respondió: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? ¿Y qué hace Jesús con esa pregunta? Porque es una pregunta muy importante. Si Jesús dice que sí, si se debe dar impuestos al César, ¿con quién pierde credibilidad? ¿Se acuerdan los dos grupos que había? Los fariseos y los herodianos. ¿Con quién pierde credibilidad Jesús si dice que sí se deben dar impuestos? Con los fariseos, porque los fariseos van a decir: pero nosotros somos el pueblo de Dios, esta es nuestra tierra, ¿cómo le vamos a dar impuestos a un tipo que vino a invadirnos? Pero si dice que no, ¿con quién se meten problemas? Con los herodianos, porque los herodianos van a terminar diciendo que es este rebelde que no quiere darles impuestos a la causa. O sea, cualquiera de las dos preguntas cualquiera de las dos respuestas que uno se imagina es un problema. Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó. Del César, respondieron. Entonces dijo Jesús: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. ¿No les parece que uno lee esto y dice como: wow, estuvo increíble, pero no entendí nada? Porque Jesús da esta respuesta, ellos quedan asombrados y uno dice: pero ¿qué significa eso? Porque por lo general, ¿qué nos dicen? Nos dicen: listo, Jesús dijo que debemos dar impuestos, denle al César lo que es del César. ¿Y qué le debemos dar a Dios entonces? Pues los otros impuestos, los impuestos espirituales. ¿Sí o no? Entonces, si al César se le dan los impuestos, la plática que usted trabajó, al Señor se le va a dar el impuesto espiritual, entiéndase, el diezmo. Amén. O sea, sí, pero no es el texto. Porque vean que lo que hace eso es dividir la vida. Nos hace creer que hay dinero que le pertenece a ciertas personas y hay dinero que le pertenece a Dios, y eso no es verdad. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios y es de Dios. Cuando nosotros damos una parte del dinero, no le estamos dando a Dios, simplemente le estamos devolviendo algo de lo que Él nos ha dado. No le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Me explico? Entonces, esta idea de que hay impuestos espirituales nos separa de la vida, suponiendo que allá afuera hay una vida y aquí hay otra. Y eso ha creado toda una generación de cristianos sumamente hipócritas. ¿Por qué? Porque allá afuera son unos jefes terribles y aquí vienen y cantan aleluya, gloria a Dios. Allá afuera maltratan a sus compañeros de estudio y de trabajo y aquí bendecidos, prosperados y en victoria. Porque dividimos la vida. Pensamos esa idea tonta del que peca y reza empata, entonces aquí venimos, rezamos, estamos bien con Dios y chao. ¿Fue eso lo que apuntó Jesús? ¿Fue eso lo que dijo Jesús? La clave, creo yo, está en esta imagen. Esa es una moneda, un denario, la moneda que se daba para el impuesto. Cambiaba cada vez que llegaba un emperador nuevo. Entonces aquí se pueden dar cuenta, no sé quién es este, aquí dice César, pero no sé quién es. Debe ser Julio César porque habla de la divinidad ahí del César. Entonces tiene por la parte de adelante tiene la foto de perfil de Facebook, la foto de perfil del César. Y por detrás cada emperador tenía un símbolo de su poderío. Entonces algunos, por ejemplo, utilizaban los caballos, ¿no? Porque eran guerreros. Algunos utilizaban el mundo porque consideraban que ellos gobernaban sobre todo el mundo. La moneda cambiaba de acuerdo al emperador que cambiaba. Entonces yo no podía tener la moneda de Domiciano cuando pasara Nerón, ¿no? Porque ya caducó. ¿Sí o no? La imagen que se imponía ahí era la del César que estaba mandando en ese momento. ¿Listo? Entonces le pasan a Jesús una moneda que tiene la imagen del emperador. Y la palabra clave es
imagen. ¿Qué es lo que le pertenece al César? Lo que tiene su imagen. Y esa palabrita, mis queridos teólogos, es muy importante en toda la Biblia. Porque cuando rastreamos la palabra imagen, sabemos que hay alguien que fue hecho a imagen de Dios. Denle al César lo que es del César, denle al César lo que tiene su imagen. Entonces, ¿qué es darle a Dios lo que es de Dios? Denle a Dios lo que tiene su imagen. O sea, nosotros. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Jesús no está hablando aquí de impuestos. Jesús está hablando de la vida. Denle al César estas monedas, pero ¿saben qué le pertenece a Dios? Su vida. Ustedes le pertenecen a Dios. Los gobiernos van y vienen. Unos les gustan, otros no tanto. Por unos votarían, por otros se quejan. Pero van a pasar. Van a pasar. Van a recibir nuestros impuestos y se van a ir. Pero van a pasar. Y la vida, ¿a quién le pertenece? No me pertenece a mí. No le pertenece al César. Le pertenece a Dios. Tú le puedes dar a alguien tu dinero sin darle la vida, ¿sí o no? Hay gente, porque a veces pensando en este tema de los diezmos y todo esto, hay mucha gente que ve el dar a Dios desde la perspectiva de simplemente darle el dinero y que Dios no me moleste el resto de la semana. Señor, te doy mi plata, pero el resto soy yo. Va por mi cuenta. ¿De qué sirve que le des a Dios el 10% si el 90% lo manejas como si tú fueras Dios? Uno puede dar dinero, ¿sí o no? Sin dar vida, ¿verdad? ¿O ustedes les han puesto multas de tránsito? ¿Han pasado por una de esas y los detectaron a 51 kilómetros por hora? ¿Ustedes dan plata ya y aman más a los policías de tránsito ese día? Ay, ¿cómo los amo? Tomen mis 500,000 pesos. Tú puedes dar sin darte. Se le puede dar tiempo sin dar la vida. Pero el punto de Jesús es este: dale a Dios lo que tiene su imagen. Es decir, entrégate tú a Dios. Y de ahí, de la entrega, es que encontramos valor y encontramos sentido. Eso es muy raro, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere retener la vida, uno quiere encontrar la vida, paradójicamente la pierde. Pero el que entrega su vida, la halla. Eso es loquísimo. La felicidad. ¿Qué pasa cuando la gente está buscando la felicidad? ¿Se siente más infeliz o no? Porque si yo les pregunto, ¿tú eres feliz? En este momento puede ser que esté bien o esté mal, no sé cómo están, pero por lo general se le va a salir a uno lo que no está tan bien, ¿sí o no? Puedes estar bien en tu vida de pareja, pero con los hijos no tanto. Entonces te pregunto, ¿eres feliz? Me falta. Entonces uno termina siendo muy infeliz cuando está buscando la felicidad y no cuando escoge la felicidad. Eso es extrañísimo. Cuando uno quiere retener algo en lugar de entregarlo, no lo puedes obtener. Hace un tiempo, a mi hijo Benjamín, estaba más chiquitico, nos regalaron uno de estos envases que estaban llenos de chocolates, light. Entonces, él metió su manita, le cupo perfectamente y agarró toda esa manada de chocolates. Y yo dije, le va a dar un coma diabético a este man. Y cuando va a sacar la mano, no puede. Y ustedes lo vieran, se puso rojo.
Se le salió el pulido ahí. Y yo, suelta, hijo de Aunito. No, no. Y ahí estaba engarzado, me tocó exorcismo, liberación, y ahí no soltaba. Pero él no se estaba dando cuenta de algo. Que por estar ahí agarrado, no podía tener lo que necesitaba. ¿Esa es la vida o no? Por estar ahí agarrado. El que entrega su vida la encuentra. La identidad es algo que se encuentra entregándose, dándose. No yo definirme, no mis propios criterios, no lo que yo pienso. Esa es la gran contradicción de nuestra era. Nos hablan de libros de autoayuda. ¿Cómo te puedes ayudar tú mismo si tú eres el problema? No se puede encontrar la vida hasta que la entreguemos. Y eso nos da tres cosas muy básicas respecto a nuestra identidad. Primera, verdad. Tú tienes un autor y un dueño y no eres tú mismo. Tú tienes alguien que pensó en ti. Decía Pablo en una de sus cartas, somos poema de Dios. Poema de Dios. ¿Alguna vez han escrito poemas? Uno tiene que pensarlo muy bien para que rimen, para que queden bonitos. Eres un poema, eres pensado por Dios. No existe ningún ser humano que sea un accidente para Dios. Pudiste haber sido un accidente para tus papás, pudiste haber sido una pastilla no tomada para tu mamá, pero para Dios no hay nadie que sea un accidente. No existe ningún ser humano que Dios diga, uy, ¿este de dónde salió? No, no existe. Tienes un autor, alguien que te pensó, alguien que te imaginó y que es tu dueño. Le perteneces a alguien. Imagínense que ustedes se encontraran este papelito que les voy a mostrar a continuación en su casa. ¿Listo? Se lo encontraron en su casa. ¿Cuánto vale ese papelito? Póngale un número. ¿1.000.000? Uy, pero están generosos aquí, ¿no? Pues honestamente yo lo veo y digo, pues bien, o sea, como que tiene su, pero tampoco pues, o sea, que usted invierta, no. Pues yo no sé ustedes o almas, pero no, yo no. Resulta que en el año 2016, un hombre, su papá había fallecido y estaba limpiando pues toda la casa de su papá. Su papá tenía muchos documentos, uno guarda muchas bobadas, ¿sí o no? Uno guarda un montón de documentos, hasta que uno se trastea se da cuenta cuántas bobadas guardó, ¿sí o no? La carta del novio que me terminó en el 75, cosas así por el estilo. Bueno, entonces guardó muchas cosas el papá, y entonces este hombre estaba desocupando la casa de su papá y se da cuenta de este pedazo de papel. No era ni siquiera una hoja carta completa ni nada, sino era un papel cortado y todo, y le llamó mucho la atención porque el papel, el material se veía muy, muy antiguo. A pesar de que se veía una figura definida, se veía muy antiguo. Entonces, este hombre esto fue en París, en Francia, y ustedes saben que allá en Europa funcionan mucho las casas de subasta. Entonces el hombre la llevó a una de estas casas de subasta famosas, lo entregó para que hicieran un peritaje, si esto tenía algún valor o no, pues pagó una suma por eso, y si funcionaba bien, si no, pues lo botaba. A los días llaman al hombre y le dicen, buenas, señor, no sabemos la identidad del hombre. Le dicen, señor, muchas gracias por la pieza de arte que nos ha traído. Queremos informarle que es usted multimillonario. Cuente. Esta pintura, o este boceto, data de entre el año 1482 al 1485. Es el boceto de lo que posteriormente se conoció como el martirio de San Sebastián. Autor, Leonardo da Vinci. Valor, $16 millones.
Esos son más o menos, ahorita lo puse en Google, 67.000 millones de pesos. A mi ritmo de ingresos me jubilo como 17 vidas. 67.000 millones de pesos. Por un lado, qué tristeza por el viejito que nunca supo, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que hizo que este boceto valiera tanto? El autor. No haría lo mismo que dijeran, esta es una gran obra de Miguel Pulido. No, pues chévere, pero ¿qué es lo que hace que valga? El autor. No yo. Me autopercibo valioso. No, es que fuiste hecho por el autor del universo. Te pensó. Dios te pensó. En segundo lugar, como eres la imagen de Dios, significa que tienes un valor subversivo. Y antes de que me miren con cara de este guerrillero, quiero mirar la etimología de esa palabra, subversión, ¿vale? ¿Qué significa el prefijo sub? Por debajo, como cuando hablamos del subterráneo, que va por debajo de la tierra, ¿sí? O submarino, por debajo de. Entonces, subversión, etimológicamente la palabra significa la versión por debajo de la versión. Hay una historia a nuestro alrededor. Hay una versión de la historia. ¿Por qué vales? Vales por el dinero que tengas. Vales por la belleza que tengas. Vales por el puesto que tengas. Esa es la versión de la historia. ¿Se dan cuenta que nosotros decimos cosas como quiero darle a mis hijos educación para que sean alguien en la vida? ¿Y ya no son alguien o qué? Sí, pero se dan cuenta que esa es la versión general de la historia, que lo que nos da valor son los títulos que tenemos en la pared, la cantidad de dinero que tenemos. Ha cambiado un poco, gracias a Dios, pero antes el apellido. Yo soy de los Urrutia, Urrutia. Les cuento, todos nuestros antecesores fueron ladrones que vinieron de España, mano. Todos, ¿sí? Yo averigüé mi historia y me deprimí. Sí, el primer Pulido vino preso. Vamos mejorando la cosa, pero ¿se dan cuenta? Hay una versión de la historia. Valemos por eso. Vales por la cantidad de likes que tengas en las redes sociales. Vales por la cantidad de seguidores. Y no piensen como estos jóvenes hoy en día. Eso no es solo de los jóvenes, porque todos nosotros creamos un sentido de valor a la luz de la versión que hay en nuestra historia. Hay una versión de la historia. Está la versión César. Organízate. Da tus impuestos. No te metas en muchos problemas y pasa esta vida bien. Pero hay una versión por debajo de esa historia. Y es que tú tienes un valor eterno. Un valor que de alguna forma puede transformar la historia humana. Personas que no han intentado ganarse su valor, sino que reconocen su valor y viven a la luz de eso. Hermano, no está chévere, nos decía Germán en el encuentro de jóvenes, no es chévere que se hablen tan feo ustedes mismos. No es bonito. Ay, soy una porquería, soy una chanda, me miro al espejo y qué asco. Mírense con la gracia de Dios. Mírense con el amor de Dios. Dios les dijo, con amor eterno te he amado. Y usted, no, yo soy un bueno para nada, yo soy un inservible. ¿Cuál es la voz más importante? No se tomen tan en serio, ¿me entienden? Yo ahora digo que no tengo una nariz grande, sino importante. Se ve uno al espejo y se da cuenta que tenemos un valor
objetivo. Y es el valor objetivo de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Sí has fracasado, sí te has equivocado un montón, pero eres creación de Dios, eres imagen de Dios. Eso no se pierde, eso no se pierde. Y entonces, tengo una preguntita. Tengo aquí 10,000 devaluados pesos. ¿Alguien los quisiera? Ay, no pues tan pudientes. Perdón que no traje el de 100,000, ¿no? ¿Alguien le gustaría tener este billete? ¿Sí? Ok. Vale, para la empanada. Billete. Eres un bueno para nada, te odio. ¿Quién lo quiere? ¿Alguien lo quiere? ¿Sí? ¿Todavía? Pero le dije que es un bueno, le dije, y que lo odio. Bueno, está bien. Uy, vea eso como que. Uy, no. ¿Alguien lo quiere todavía? ¿En serio? No, pero ya le dije que lo odiaba, que era un bueno para nada, y lo arrugué. No, vea, ¿saben qué? Esta silla los va a alejar de esto. Uy, no. Uy. ¿Alguien todavía lo quiere? ¿Por qué? Porque vale. Entonces, ¿por qué piensan distinto de ustedes? Es que mi papá me dijo, es que mi tía me hizo, es que soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Sigue valiendo o no? Me lo quedo porque era solo una ilustración, ¿listo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ustedes piensan que el valor de un billete permanece, pero el de ustedes no. ¿De dónde sacan semejante versión de la historia? Me dieron 100 likes, valgo mucho. Me dieron 50, no valgo nada. Me gané 10 millones, valgo mucho. Me estoy ganando el mínimo, no valgo nada. ¿De dónde sacaron semejante tontada? Ustedes fueron creados a imagen de Dios y contienen un valor que está por debajo, y es el valor verdadero, el que está debajo de la superficie. Ese valor no se pierde ni se gana. Y por último, tú tienes una estima eterna. ¿Puede una madre olvidar al hijo al que dio a luz? ¿Puede una madre olvidar al hijo que amamantó? Y aun si eso pasara, que sé que a algunos les ha pasado, sé que algunos tienen cicatrices muy profundas en su alma, que vienen no de hace 1, 2 o 3 años, sino de cuando tenían 4 o 5 años, que su mamá los miró a los ojos y le dijo: fuiste el peor error de mi vida. Que su papá se fue de casa para nunca más volver, haciéndoles creer que no eran lo suficientemente valiosos como para que alguien luchara por ustedes. ¿Puede una mamá olvidar a un hijo? Sí. En este mundo caído, en este mundo horrible, pasan esas cosas. Hay padres que abusan de sus hijos y les marcan cicatrices tan profundas en el alma que les hacen creer que su estima murió el día que los papás les dijeron esa palabra, se fueron de casa, los abandonaron
o les hicieron ese daño de abuso que les cometieron. ¿Puede una madre olvidar a su hijo? Y aún si eso pasara, yo no te olvidaré, Israel, dice Dios. Yo no me olvidaré de ti, mi pueblo. Aún una madre puede olvidar a su hijo, pero yo no me olvido de ti. ¿Qué es recordar? En el latín, recordar significa tener una cuerda amarrada a algo. Recordis, tener una cuerda amarrada. Eso es recordar. Todos tenemos cuerdas en el corazón y las tenemos atadas a algo. Ojalá sean cosas buenas, ¿sí? Hay gente que tiene las cuerdas atadas a cosas malas, horribles, ¿no es cierto? ¿Por qué no volvió a la iglesia? No, es que el 2 de diciembre de 1988 me miró mal. La cuerda de su corazón está ahí atada. ¿No les parece increíble eso? Que Dios tiene una cuerda atada a nosotros. Aunque una madre se olvide de su hijo, Dios siempre nos va a recordar. Siempre. Fuiste un plan de Dios, no un accidente. Y por eso tienes un valor. Por eso tienes una autoestima. ¿Por qué sigues mendigando en la basura cuando en la casa hay un banquete? ¿Por qué sigues pensando que tu valor se va a encontrar a una relación sexual más de distancia? ¿Por qué sigues pensando que tu valor se va a encontrar a un negocio exitoso más de distancia? ¿Por qué sigues pensando que tu valor está descansando en que te reconozcan, en la fama, en miles de reproducciones? El mundo nos puede olvidar, pero el Dios que creó este mundo siempre nos recuerda, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y lo mejor que usted puede hacer en la vida, ¿sabe qué es con su vida? Entregársela. Entregársela. Eso es lo mejor. ¿Cómo se puede tener una autoestima más sana? Entrégala. En lugar de estar ahí, tengo que crear mi autoestima, libros de autoayuda, me voy a leer todos. Suelte, entregue. El que quiera encontrar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entrega. Entrega. Y cuando lo miramos a Él, de alguna forma nos entendemos mejor a nosotros. Una idea muy práctica antes de terminar. ¿Tienen su tiempo de lectura bíblica, sí? Dígame que sí, aunque sea para aparentar. Listo, entonces, tienen su tiempo de lectura bíblica, un versículo, un capítulo al día, lo que sea que estén estudiando. Quiero retarlos algo. Por un momento, dejen de pensar tanto en ustedes al leer el texto y piensen más en lo que aprenden de Dios al aprender del texto. ¿Está bien? No es como, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y Judas fue y se ahorcó. No. Eso no. ¿Va? ¿Por qué? Porque por lo general asumimos una hermenéutica donde nosotros somos el centro. Es decir, me siento en el texto para leer lo que Dios tiene para mí y por mí. ¿Dónde están gravitando las cosas? En torno a ti. ¿Qué estás haciendo? Agarrando los dulces y no los sueltas. ¿Ven? Hace unos años, creo que ya había contado esta historia aquí, hace unos años, y fue literal, en la iglesia donde yo estaba como joven, en ese momento, había una vez al mes, se reunían todas las iglesias, eran como 7 iglesias aquí en Bogotá, se reunían todas las iglesias en una sola para hacer un encuentro de jóvenes. ¿Está bien? Todos los meses, un sábado cada mes. Y pues ustedes saben que hay jóvenes que van por las buenas nuevas y otros por las nuevas buenas.
Listo, algunos entenderán el chiste después, listo. Entonces, ese es el momento exacto donde los jóvenes van a ir a buscar. Sí, tranquilos que es un chiste que se va cocinando. Bueno, entonces, es el momento donde hay muchachos que dicen, aquí tiene que ser, ¿me entienden? Aquí tengo que encontrar la idónea o el idóneo. Y yo me acuerdo de aquella chica. Llega con una seguridad, bella, linda, arreglada, bella. Y dice, hoy va a llegar. ¿Va a llegar quién? El hombre de mi vida. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque me lo dijo en su palabra. ¿Dónde, hermano? Estaba leyendo el texto, le pedí al Señor, Señor, yo quiero casarme. Y no está mal casarse, sí, está bien. ¿Listo? Está bien. Pero entonces, ella dice que abrió el texto, dice, oré y el Señor, le dije, Señor, muéstrame cómo es Él. ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Entonces abre y dice que era de hermoso semblante, rubio y de tez morena. Y hay una parte de la Biblia que dice eso, cuando se está escribiendo al rey David. Y está pelada en la puerta de la iglesia. Rubio, no, ese es morenito. ¿Saben qué es lo más loco de eso? Llegó un man rubio, de buen parecer, de tez morena, y la pelada se le acercó. Yo no sé cómo, terminaron una relación catastrófica. Porque el centro de gravitación no somos nosotros, es Él. Y la identidad y la estima es derivada, es decir, no es algo que encuentro directamente. Como soy creado a imagen y semejanza de Dios, entonces cuando entiendo mejor el punto de referencia, me entiendo mejor a mí. ¿Cómo entiendo mejor el cuadro del paisaje? Cuando miro el paisaje. De alguna forma, cuando lo entiendo mejor a Él, miro mejor quién es Él, eso hace algo en mí. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Entonces, la próxima vez que vea el texto, no sea simplemente, Señor, ¿qué quieres decirme a mí? Sino, ¿qué puedo aprender sobre Jesús? ¿Qué puedo aprender acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué me enseña este texto acerca de Él? Sí, yo tengo preocupaciones económicas, yo tengo preocupaciones de salud, de la casa, yo tengo todo eso. Él sabe las necesidades que tengo, pero yo necesito conocerlo mejor a Él, porque cuando lo entiendo mejor a Él, eso hace algo en mí, porque yo fui creado a su imagen y semejanza. ¿Tiene sentido? Toy Story 4. Me la he visto como 275 veces porque mi hijo está en esa época donde le da y le da y le da la misma película. Gracias a Dios ya no funcionan los DVDs, si no me los hubiera rayado todos. Forky. Ya en esta película no aparece Andy porque Andy salió de la vida de los juguetes en la tercera. Y está Woody con la niña Bonnie, que está entrando a su primer año de colegio. Y ella muy intimidada a este nuevo mundo. Y entonces la profesora le dice que hagan un juguete. Y Woody encuentra la manera y le tira un tenedor, unos pedazos de plastilina y demás, le tira ahí. Y ella arma este juguete. ¿Listo? Arma su muñequito y se llama Forky. ¿Qué fork en inglés es? Tenedor. Mi tenedorcito. ¿Listo? Forky. Hay una pregunta metafísica que no responde Toy Story. Y es, ¿por qué Forky tiene vida? Porque resulta que aunque fue hecho de basura, Forky se volvió el juguete favorito de Bonnie y cobró vida como los demás juguetes. Y él todo el tiempo quería devolverse a la basura. Todo el tiempo. Basura, porque decía que la basura era cálida, viscosita, deliciosa.
Quería devolverse a la basura porque fue hecho de pedazos de basura. Y Woody le tiene que enseñar que él no es basura, que es un juguete, que si tiene vida es porque Bonnie lo ama. Escribí esto hace unos meses y con esto termino. Si supieras, Forky, te sacaron de la basura y unieron tus partes hasta convertirte en el particular muñeco que eres. Quizás la nostalgia, los apegos o los deseos te hacen creer que sigues siendo un desperdicio. No es así. Ya no eres hoy lo que eras ayer. Desde que te formó, te amó. Puede que pienses que perteneces a la basura y no te das cuenta que ahora le perteneces a ella. No eres un desecho, eres su posesión preciada. A ella poco le importa tu costo. Eres un tenedor desechable, un par de palitos rotos, unos cuantos alambres y algunas costras de plastilina aquí y allá, pero al mismo tiempo eres más que eso. Eres su bendita creación. Quizás tu costo sea mínimo, pero tu valor es infinito. Si supieras, Forky, que fue ese amor el que te trajo a la vida, no huirías de él, sino que correrías hacia sus brazos, sin dudarlo, sin temores. Y sabrías que ese lugar es tu verdadero destino. Toda búsqueda que puedas tener, todo anhelo que quieras saciar, toda certeza que ansías obtener, encuentra en ese abrazo su respuesta. Porque si pudieras verte como ella te ve, querido Forky, aunque sea solamente por un instante, todo cambiaría para siempre. Y quizás, solo quizás, descubras que no eres basura, eres su mayor tesoro. Oramos para terminar. Señor, quiero darte gracias porque nuestra identidad y autoestima no la tenemos que construir. Tú no la diste. Tú ya nos diste las bases sobre las que podemos seguir adelante. No tenemos que inventárnosla, no tenemos que buscarla, hallarla, no tenemos que hacerla o generarla. Te pido, Señor, que nos des conciencia de que somos hechos a tu imagen y semejanza. Que la vida se encuentra entregándola. Y queremos dar a Dios lo que es de Dios. Queremos darte nuestra vida, Señor. Y que al entregarte nuestra vida, Señor, ahí podamos ver el verdadero valor y la identidad que tenemos. No está definido por contexto, no está definido por el trabajo que tenemos o no tenemos, el dinero que tenemos o no tenemos, los aplausos que tenemos o no tenemos, sino que es un valor eterno. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Señor, que al verte a ti, eso modifique algo en nuestra alma. Que dejemos de estar tan enfocados en nosotros y entendamos que la identidad y el valor es derivado. Que mirarte primero a ti va a hacer algo en nosotros. Pero si nos miramos todo el tiempo a nosotros, vamos a perder mucho. Te queremos entregar la vida, Señor, y reconocer que tú eres suficiente. Que si venimos al agua de vida, nunca más tendremos sed. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Te adoramos hoy juntos como hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a ponernos de pie.